la clase de hoy día vamos a ejercitar dinámica, ¿sí? Es decir, fuerzas, leyes de Newton, etc. Y ahí, como ya lo había comentado al inicio, los objetivos de la clase de hoy día son, primero, repasar los conceptos de fuerza y los distintos tipos de fuerza, peso, normal, tensión, roce, etc. Y además ejercitar las leyes de Newton y relacionarlas con esto. Ya, obviamente vamos a ver preguntas tipo PET. ¿Okay? Entonces primero vamos a trabajar con preguntas de selección múltiple y al final de la clase vamos a hacer una pregunta abierta, ya que va a ser de análisis. ¿Ya? Y entonces la pregunta 1 dice, el gato con botas tiene una masa de 4 kilogramos. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza normal que actúa sobre él si se encuentra en reposo sobre una superficie horizontal y considere que la aceleración de gravedad en la Tierra tiene una magnitud de g igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado? ¿Ya? Entonces, y voy a colocar acá iniciar. Y ahí les va a aparecer la pregunta y van a tener 2 minutos para responderla. ¿Ok? Entonces veamos acá la tabla. Super, entonces aquí la respuesta correcta era 40 newton, ya como aparece aquí. Y bueno, la mayoría respondió acá 40 y ahora vamos a ver por qué no son, bueno, por qué es 40 y por qué no es el resto, ¿ya? Ok, entonces, siempre que tengan un problema de fuerzas, ahí tengan que hacer un tipo de análisis de las fuerzas, ¿cierto? Compararlas y todo. Siempre hagan un DCL, es decir, un dibujo donde estén representadas las fuerzas, ¿ya? Entonces aquí vamos a colocar el suelo, ¿ya? Colocar el suelo y además vamos a colocar aquí al gato con botas, que va a ser representado por una caja, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice aquí? Nos dice que tiene una masa de 4 kilogramos, ¿sí? Entonces, como tiene masa, va a estar el peso, ¿ya? Entonces, el peso siempre apunta hacia abajo y siempre que hagan un DCL, es decir, un diagrama de cuerpo libre, tienen que establecer un sistema de referencia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podemos decir que negativo va a ir hacia abajo y positivo va a ir hacia arriba, ¿ya? Entonces, en ese caso, aquí tendríamos menos el peso, que sería menos mg, ¿ya? Y además nos dice que, bueno, nos preguntan por la normal, ¿cierto? Y como se encuentra en reposo sobre una superficie horizontal, entonces al apoyarse sobre la superficie horizontal, va a tener también, ¿cierto?, actuando sobre él la fuerza normal, que en este caso es positiva, porque apunta hacia los positivos del sistema de referencia, ¿ya? Y como está en reposo, ¿cierto?, es decir, la vertical no está acelerando, significa que las fuerzas están en equilibrio, ¿ya? Eso quiere decir que la suma de las fuerzas, considerando el signo, es 0. ¿Ya? Entonces en este caso tenemos la normal, que es positiva, que apunta hacia arriba, ¿cierto? Hacia los positivos, menos el peso, menos mg, y como están en equilibrio, porque el cuerpo está en reposo, entonces eso tiene que ser 0, ¿ya? Y por lo tanto, si despejamos la normal, nos quedaría normal igual a mg, ¿ya? Donde m es la masa, que son 4 kilogramos, y g es la magnitud de la aceleración de gravedad, que en la prueba siempre les van a decir que es de 10 metros sobre segundo al cuadrado, ¿ya? No, la aproximación más usual es 9,8 o 9,78, ¿ya? Y bueno, aquí no quieren evaluar que sepa multiplicar por decimales, ¿ya? Por eso aquí colocan 10, que es una aproximación igual cercana a la realidad. Entonces aquí multiplicando nos quedaría 40 por 10 son 40 y 40 newton, ¿cierto? 40 newton porque es una fuerza, ¿ya? Entonces aquí la respuesta correcta era, ¿cierto?, la C, 40 newton. Pregunta número 2, dice: inicialmente, un cuerpo que se mueve en línea recta se encontraba aumentando su rapidez debido a la acción de una única fuerza externa. De un momento a otro, esta fuerza desaparece, ocasionando que la fuerza neta sobre el cuerpo sea nula. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto al cuerpo es correcta una vez que la fuerza externa deja de actuar? Y vamos a la próxima pregunta. Entonces, veamos acá el tablero, ¿cierto? Súper bien a garlic, bajira y lime, no sé cuánto alcanza a ver. Y aquí estamos divididos, ¿ya? Aquí la respuesta correcta es la B,
Y ahí vamos a ver por qué es la B y también voy a explicarle por qué aquí está la alternativa no es correcta y básicamente sería como un distractor. ¿No? Ok, entonces siempre que tengan, como les digo, tengan estas situaciones, yo lo que les recomiendo es hacer un dibujo prácticamente. ¿Ya? Entonces tenemos cierto un cuerpo, ¿ya? Tenemos un cuerpo, dice que se mueve en línea recta y que se encontraba aumentando su rapidez, es decir, iba acelerando debido a la acción de una única fuerza externa. Ya digamos que, no sé, la fuerza externa actuaba así horizontal, pero dice línea recta, así que podría ser en cualquier dirección, ¿cierto? Podría ser diagonal a la línea recta o hacia abajo. Pero lo importante es que dice que es la única fuerza externa, esa que se está aplicando. ¿No? Ok, entonces iba acelerando, acelera, ¿cierto? Entonces, de un momento a otro, esa fuerza desaparece. Y nos dicen acá que debido a que desaparece, entonces la fuerza neta sobre el cuerpo es nula, ¿cierto? La fuerza neta es la fuerza resultante, es decir, la suma de las fuerzas. Entonces aquí en este caso la fuerza resultante es cero, o básicamente equivalente a que no hayan fuerza actual. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando la fuerza neta es nula, ya lo voy a escribir aquí abajo, cuando la fuerza neta es nula, ¿ya? Según la primera ley de Newton, ¿ya? Según la primera ley de Newton, el cuerpo tiene dos opciones, ¿ya? O se encuentra en reposo o describiendo un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, en línea recta con velocidad constante, ¿ya? Con ritmo constante y en línea recta. Ok, entonces aquí ¿qué está pasando? El cuerpo iba acelerando, ¿ya? Y se deja de aplicar una fuerza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cuerpo va a seguir con la última velocidad que adquirió una vez que ya la fuerza deja de aplicarse y la fuerza neta es cero, ¿ya? Porque si el cuerpo originalmente estaba en reposo y no se le hace nada, continúa en reposo, que sería aquí el primer caso de la primera ley de Newton, ¿sí? Pero cuando ya iba moviéndose y de momento a otro la fuerza neta es cero, entonces va a continuar moviéndose con la última velocidad que llevaba, ¿ya? Debido a que no hay fuerzas externas que lo aceleren ni nada, ¿ya? Y con acelerar también me refiero a desacelerar, ¿ya? Porque para que un cuerpo desacelere, tenemos que aplicarle una fuerza para que empiece a frenar. Es decir, si el cuerpo, por ejemplo, sigue moviendo en un sentido y nosotros lo tiramos hacia el otro, ahí va a empezar a frenar, ¿ya? Pero cuando no hay fuerzas actuando, el cuerpo va a seguir con la última velocidad que tenía, que es la ley de inercia, ¿cierto? Va a seguir con el último impulso que tenía, pero no lo va a ir variando. Va a mantenerse constante con esa velocidad que tenía en el último instante cuando iba acelerando, ¿ya? Entonces aquí la rapidez del cuerpo disminuirá paulatinamente, eso es falso, ¿ya? Porque para que disminuya de forma paulatina, es decir, para que desacelere, necesitamos aplicar una fuerza en el sentido contrario al movimiento, ¿ya? Para que desacelere. Y acá la fuerza desapareció y ya no hay más fuerza actuando, ¿ya? Y hace que la fuerza neta sea nula, ¿ya? La B dice, el cuerpo seguirá en movimiento rectilíneo uniforme. Esta acá es verdadera, ¿ya? Esta es la alternativa correcta, que es parte de la primera ley de Newton o el principio de inercia, ya que nos dice que el cuerpo, si estaba en reposo, permanece en reposo, o si se estaba moviendo, continuará moviéndose con velocidad constante, a menos que ejerzamos una fuerza externa y haga que la fuerza neta, es decir, la fuerza resultante, sea distinta de cero, ¿ya? La C dice, la dirección de movimiento del cuerpo puede cambiar. Bueno, para que cambie de dirección, es decir, que se movía en un eje y después cambie de eje, la única forma es que se aplique una fuerza, ¿ya? Entonces, la C tampoco es, ¿cierto? Que después la fuerza desaparece y la fuerza neta es cero. El cuerpo necesariamente frenará de un momento a otro. Bueno, esto aquí básicamente es lo mismo que la A, ¿cierto? No puede frenar porque va a seguir con el último impulso que tenía cuando la fuerza neta es cero, ¿ya? Así que aquí es falsa. Y la E, el cuerpo seguirá acelerando debido al principio de inercia. Aquí, claro, aquí aplicamos el principio de inercia, pero el principio de inercia no justifica que siga acelerando, porque el principio de inercia nos dice que cuando la fuerza neta es nula, entonces el cuerpo o bien está en reposo, si es que antes lo estaba, o se seguiría moviendo con velocidad constante, si es que ya se estaba moviendo antes, ¿ya? Así que aquí la alternativa correcta es la alternativa B3. La pregunta 3 dice, un cuerpo pesa 300 newton en la superficie de Mercurio, donde la aceleración de gravedad es 3 metros sobre segundo al cuadrado. Y aquí, para ser más preciso, me refería a que es de magnitud, ¿ya? Porque hay que, como la aceleración en vector, faltaría describirlo con sentido y dirección, ¿ya? Pero aquí me refiero a que la magnitud de la aceleración de gravedad en Mercurio es de 3 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuál será su peso en la Tierra?
considere que la aceleración de gravedad en la Tierra tiene una magnitud de g igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Es una pregunta. Entonces vemos aquí de nuevo el tablero y vamos a ver. Ok, aquí la mayoría respondió súper bien. Ya vamos a ver por qué no es 3000. Y ahí vamos a ver qué pasa acá. Entonces, primero, bueno, vamos acá atrás de vuelta. Entonces hay dos situaciones, ¿cierto? Primero, cuando está en Mercurio, ¿cierto? Cuando está en Mercurio y cuando está en la Tierra, ¿no? Hay dos situaciones. Entonces, en la situación de Mercurio, dice que, bueno, estamos aquí en la superficie de Mercurio, está el cuerpo, ¿cierto? Y tiene un peso de 300 newton, ¿ya? Y aquí, bueno, puedo colocar, por ejemplo, positivo hacia abajo, si quiero colocarle el signo positivo al peso, ¿ya? Pero como acá solamente hablamos de peso, eso no importa, ¿ya? Y el peso siempre se define como masa por aceleración en el planeta que estemos. Entonces aquí sería los 300 newton del peso igual a la masa, que no la conocemos, por la magnitud de la aceleración de gravedad en Mercurio, que sería 3 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, si pasamos dividiendo por 3, nos quedaría que 100 es igual a m, ¿cierto? O sea, sería 100 kilogramos, ¿ya? Esa sería la masa del cuerpo. Y la masa es una propiedad intrínseca de la partícula del cuerpo, ¿sí? O sea, no va a ir cambiando, no va a cambiar, o sea, puede cambiar, ¿cierto? Las personas no tenemos masa constante, ¿ya? Pero eso depende, por ejemplo, si hacemos ejercicio, si comemos más o menos, ¿cierto? Pero aquí cuando cambiamos de planeta, eso no nos va a hacer cambiar la masa, pero sí el peso, ¿sí? Porque el peso depende de la aceleración de gravedad, ¿ya? Entonces, una vez conocido, ¿cierto?, la masa, ¿cuál va a ser el peso? Entonces vamos a colocar aquí, ¿cuál será la magnitud del peso? ¿Ya? En la Tierra sería, bueno, la masa, que sabemos que es de 100 kilogramos, por la magnitud de la aceleración de gravedad en la Tierra, que es de 10 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Y 100 por 10 son 1000. Entonces, como es una fuerza, son 1000 newton. Por lo tanto, aquí la respuesta correcta es la alternativa C. Pregunta número 4. La pregunta 4 dice: a continuación, se muestran varios diagramas de cuerpo libre de un objeto sometido a la acción de varias fuerzas simultáneas. ¿Cuál de las alternativas muestra un diagrama cuya aceleración es distinta a la de los demás? ¿No? Entonces, acá, bueno, el tablero, ¿cierto? Felicitaciones. Y ahora vamos a ver, ya. Si fijan acá está todo dividido, ¿cierto? 1, 3, 4, 3, 1. Es curioso, ¿no? Porque es simétrico, en fin. Aquí la respuesta correcta es la B. Y entonces vamos a ver por qué la respuesta correcta es la B y no las otras. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, nos dicen que tenemos, bueno, el diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? La representación de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, un mismo cuerpo, ¿ya? Y nos preguntan cuál de esos diagramas tiene asociada una aceleración que es distinta al resto, ¿ya? Entonces, como nos están representando todas las fuerzas, lo primero que podemos hacer es calcular la fuerza neta, ¿ya? Y lo podemos hacer de forma gráfica. En la alternativa A, ¿cierto? En el eje horizontal tenemos uno hacia la izquierda y uno hacia la derecha, ¿cierto? Un newton hacia la izquierda y un newton hacia la derecha, así que en la horizontal las fuerzas están equilibradas, ¿ya? Y en el eje vertical, ya tenemos 5 hacia arriba y 3 hacia abajo, así que la resultante aquí sería 2 newton hacia arriba, ¿ya? Después, en la alternativa B, pasa lo mismo en la horizontal, ¿cierto? Tenemos un newton a la izquierda, un newton a la derecha, así que están en equilibrio en la horizontal, ¿cierto? Se anulan, porque tienen sentidos contrarios, la misma intensidad. Y hacia arriba, perdón, en el eje vertical tenemos 1 hacia arriba y 3 hacia abajo. Así que la resultante sería 3 menos 1 son 2, y como la mayor apunta hacia abajo, entonces sería 2 newton hacia abajo la resultante en la alternativa B. En la alternativa C, se fijan aquí tenemos fuerzas en diagonal, pero lo que nos está indicando aquí es que tienen la misma dirección, ¿cierto? Están en el mismo eje, que sería un eje diagonal, y tienen 7 hacia un lado y 7 hacia el otro. Como tienen sentidos contrarios, en este eje de aquí se anulan,
¿cierto? Porque tienen la misma intensidad y apuntan en sentidos contrarios, así que están equilibradas. Y la única que resta, ¿cierto?, es la de 2 N hacia arriba, así que aquí es 2 N hacia arriba también la resultante. ¿Ya? En la alternativa D, bueno, aquí es más sencillo porque no hay fuerza en la horizontal, solo en la vertical. Hay 42 hacia arriba y 40 hacia abajo. 42 menos 40 es 2 y la mayor apunta hacia arriba, así que gana 2 hacia arriba. ¿Ya? 2 N hacia arriba. Y en la alternativa E tenemos dos fuerzas que apuntan hacia la izquierda de 1 newton, ¿cierto? Que sería equivalente a una fuerza de 2 newton hacia la izquierda y una fuerza de 2 newton hacia la derecha. Así que en la horizontal de nuevo están equilibradas, ¿cierto? Porque tenemos 2 hacia la izquierda y 2 hacia la derecha, se anulan, entonces queda equilibrado en la horizontal. Y en la vertical pasa algo similar a los casos anteriores. 7 newton hacia arriba, 5 hacia abajo, 7 menos 5 son 2, así que son 2 newton hacia arriba la resultante. ¿Ya? Entonces acá, bueno, nos dice, bueno, todas tienen 2 newton hacia arriba la resultante, la A, la C, la D y la E, salvo la B, que es 2 newton hacia abajo. ¿Ya? ¿Y eso qué tiene que ver con la aceleración? Por la segunda ley de Newton, nosotros sabemos que la fuerza neta, ¿ya?, la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. ¿Ya? Entonces, si en las alternativas A, C, D y E tenemos la misma fuerza neta, ¿cierto? Porque todas nos dio 2 newton hacia arriba y tenemos la misma masa, entonces también vamos a tener la misma aceleración, ¿cierto? Porque la misma fuerza neta, la misma masa, lo único que hace es que tenga la misma aceleración para que se cumpla la igualdad de la segunda ley de Newton. ¿Ya? Esto de aquí, esa es la segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton. ¿Ya? Y entonces, la única que tiene una fuerza neta distinta, ¿cierto? Dado que la masa es la misma porque es el mismo cuerpo, la única que tiene la fuerza neta distinta es la B, y eso hace que tenga una aceleración distinta. Es decir, el cuerpo aquí estaría acelerando hacia abajo en la alternativa B, mientras que en la A, la C, la D y la E, la aceleración iría hacia arriba. ¿Ya? Y por lo tanto aquí la alternativa correcta es la alternativa B. ¿Ya? Alternativa B. Pasemos a la pregunta número 5. Dice, un gato se encuentra echado sobre una cama. ¿Cuál es la fuerza de reacción al peso del gato? Aquí sí, ¿cierto? Y vamos a la próxima pregunta. Ok, entonces veamos el tablero. No, ahí está. Bueno, sí, pasó con el tablero. ¿Qué pasó acá? Aquí nadie colocó la alternativa correcta. Ya, veamos. Bueno, primero nos están hablando sobre el peso. El peso, ¿ya? El peso, por definición, es la fuerza de atracción, ¿ya?, que ejerce la Tierra, ¿ya?, sobre el cuerpo, en este caso sobre el gato, ¿ya?, sobre el gato, ya, porque todos los cuerpos con masa ejercen atracción sobre otros cuerpos con masa. Esa es la ley de gravitación universal, ¿ya? Cuerpos con masa atraen a otros. Ahora, que se llegue a mover o no es otra cosa, ¿ya? Pero la fuerza está ahí, es una fuerza a distancia de atracción. Y el peso es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre cualquier objeto, en este caso el gatito, ¿ya? La tercera ley de Newton, ya, porque aquí no hablan de la reacción, ¿ya? La tercera ley de Newton nos dice que todas las fuerzas se encuentran de a pares. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre que existe una fuerza, va a existir otra fuerza que sea su pareja, ¿ya?, que funciona de la siguiente manera. Si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, entonces, que es la acción, la reacción a eso es la fuerza que ejerce el cuerpo B sobre el cuerpo A, ¿ya? Y siempre van a estar, siempre. Entonces, por ejemplo, si ustedes golpean una pared, ustedes van a sentir, entre comillas, que la pared los golpeara a ustedes, ¿ya? Y esa es la fuerza de reacción, ¿ok? Entonces, ¿cómo uno encuentra cuál es la fuerza de reacción dada cualquier fuerza? Es una fuerza del mismo tipo con los agentes cambiados. ¿A qué me refiero con eso? Que en este caso, la reacción sería una fuerza del mismo tipo que la acción, es decir, sería una fuerza de atracción, ¿ya? Una fuerza de atracción. ¿Y quién la ejerce? Tienen que dar vuelta aquí los agentes. Entonces aquí, ¿qué sería? Que ejerce
ya que ejerce el gato, ¿ok? Sobre la Tierra. Sobre la Tierra. Así que sería la alternativa C, ¿ya? Es la fuerza que ejerce el gato sobre la Tierra. Entonces siempre es así para calcular para determinar cuál es el par acción-reacción. El mismo tipo de fuerza, y lo único que tienen que hacer es intercambiar los agentes, ¿ya? Es decir, los cuerpos que están interactuando. ¿Ok? Entonces si el peso es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre el gato, entonces la fuerza de reacción es la misma fuerza, o sea, no es la misma fuerza, sino que es una fuerza de atracción, o sea, una fuerza del mismo tipo, que ejerce el gato sobre la Tierra. Y ahí eso es, como les digo, la ley de gravitación universal, que dice que todos los cuerpos con masa ejercen una fuerza sobre otro cuerpo con masa que lo atrae. Ahora, que esa fuerza de atracción de verdad ocasione un movimiento es otra cosa, ¿ya? O que nosotros, o sea, siempre va a causar movimiento. A lo que voy es lo siguiente: no necesariamente vamos a ver los efectos de eso, ¿ya? Como la Tierra es un cuerpo muy grande, ¿cierto? Y el gatito es un cuerpo con mucho menor masa, entonces obviamente va a haber una aceleración atrayendo el gatito hacia el centro de la Tierra, ¿ya? El gatito también está acelerando a la Tierra, ¿sí? Porque está ejerciendo una fuerza de atracción a distancia, pero como es tan grande la Tierra, los efectos no los logramos percibir, ¿ok? Entonces, ¿por qué las otras no son? ¿Ya? La alternativa dice la fuerza con que la Tierra atrae al gato, esa es peso, esa es la definición de peso, ¿ya? Y no puede ser la reacción porque esa es la acción, ¿ya? Y acuérdense que acción y reacción actúan sobre cuerpos diferentes, tienen igual magnitud, igual dirección y sentidos opuestos, ¿ya? La fuerza con que el gato atrae la cama, no, aquí no tiene nada que ver, ¿ya? Si la fuerza es una interacción entre la Tierra y el gato, todos los otros objetos son irrelevantes para calcular cuál es la reacción, ¿ya? Así que como aquí está hablando de la cama, no puede ser, no tiene nada que ver aquí la cama. La D dice la fuerza normal de la cama sobre el gato. Aquí de nuevo está hablando de la cama, y como les digo, cuando ustedes hablan para acción-reacción, solo miran los dos cuerpos que están interactuando, y el tercer cuerpo, que en este caso sería la camita, no tiene nada que ver, ¿ya? Y la E, la fuerza con que la Tierra atrae la cama. Aquí de nuevo, la cama no tiene nada que ver, y de hecho la fuerza con que la Tierra atrae la cama sería el peso de la cama, ¿ya? Sería el peso de la cama, ¿cierto? Que es la fuerza con la que atrae la Tierra a la cama, y la A sería el peso del gato, ¿cierto? El peso del gato, ¿ya? Así que la alternativa correcta es la C, ¿ya? Porque cuando quieren ver cuál es la reacción de una fuerza, toman el mismo tipo de fuerza y miran los cuerpos y los dan vuelta. Y así de simple, ¿ok? Continuemos con la pregunta número 6. Dice: sobre un cuerpo de masa 5 kilogramos se aplica una fuerza de 9 newton. Si la aceleración que se logra es de 1 metro sobre segundo al cuadrado, ¿cuál es el coeficiente de roce entre el cuerpo y la superficie? Y aquí vamos a agregarle el apellido. ¿Cuál es el coeficiente de roce cinético? ¿Cierto? Porque el cuerpo está en movimiento. Así que, coeficiente de roce cinético. Entonces, vamos a ver el tablero. Lime Longstocking. Felicitaciones. Va liderando. Ok, ¿qué pasó aquí? Vamos a ver. Ok, entonces, la recomendación de siempre: hacer un dibujo, un diagrama cuerpo libre, ¿ya? Entonces tenemos un cuerpo de masa 5 kilogramos, así que vamos a hacer aquí el cuerpo, al cual se le aplica una fuerza de 9 newton. Ya vamos a decir que, no sé, se le está aplicando así la fuerza, ¿ya? Y bueno, vamos a colocar positivo hacia la derecha y negativo hacia la izquierda, así que esto sería 9 newton hacia la derecha, ¿ya? Porque van a ser 9 newton, ¿ya? Si la aceleración que se logra es de 1 metro sobre segundo al cuadrado, o sea, está acelerando 1 metro sobre segundo al cuadrado, ¿cuál es el coeficiente de roce cinético entre el cuerpo y la superficie? Ok, entonces, antes de cualquier cosa, tenemos masa, tenemos una fuerza, ¿cierto? Y nos están hablando sobre el roce. Así que aquí hay que colocar también el roce en el diagrama cuerpo libre, ¿ya? El roce siempre tiene sentido contrario al sentido de movimiento. Así que si aquí estamos diciendo que se mueve hacia la derecha, entonces el roce necesariamente tiene que ir hacia la izquierda, ¿ya? El roce cinético siempre se opone al sentido del movimiento. Así que aquí sería menos fuerza de roce, que la vamos a denotar así. ¿Ok? Y estamos listos, ¿cierto?
eso sería para la parte horizontal. Ahora, ¿cómo nosotros relacionamos aquí roce cinético con todo esto? Ahí aparece también la normal. Así que vamos a necesitar hacer también el diagrama de cuerpo libre. Perdón, vamos a tener que representar en el diagrama de cuerpo libre las fuerzas verticales. ¿Ya? Como hay masa, entonces hay peso. ¿Ya? Y vamos a necesitar también entonces definir un sistema de referencia vertical. Que en este caso podremos coloquemos positivo hacia abajo y negativo hacia arriba. Ya no nos hace mal porque pueden ser que uno elige esos sentidos. ¿Ya? A menos que el ejercicio lo diga, pero en las preguntas del Denver nunca aparece así. ¿Ya? Entonces, como positivo hacia abajo sería mg positivo. ¿Ya? Y hacia arriba, que es la normal, como está apuntando hacia los negativos, sería menos la normal. ¿Ok? Entonces, ¿qué está ocurriendo acá? Bueno, cuando tenemos ya listo el diagrama de cuerpo libre, podemos aplicar la segunda ley de Newton, porque ya sabemos cuáles son las fuerzas que están actuando. Entonces, vamos a dividir el análisis en dos, ¿ya? El análisis en la vertical y en la horizontal. Entonces, en la vertical, ¿qué tenemos? Bueno, en la vertical tenemos menos la normal, ¿cierto? La normal aquí es negativa porque nos está apuntando hacia arriba, y ahí colocamos negativo. Después, más el peso, ¿cierto? Más mg, positivo porque hacia abajo colocamos los positivos. Y ya no hay más fuerza en la vertical, ¿ya? Y la segunda ley de Newton, acuérdense que nos decía, suma de las fuerzas, en este caso en el eje vertical, va a ser igual a la masa por la aceleración en la vertical. ¿Ya? Y acá en la vertical no se está moviendo. Quizá aquí me faltó colocar que el movimiento era horizontal. Ya, coloquémosle aquí a la horizontal. ¿Ya? En verdad habría que ser más específico. ¿Ya? Entonces en ese caso, como se mueve solamente en la horizontal, en la vertical no estaría acelerando. ¿Sí? No estaría acelerando. Entonces la aceleración es 0 en la vertical. Así que sería la masa por aceleración nula en la vertical. ¿Ya? Y como quedaría eso, entonces masa por 0 es 0. Entonces nos quedaría que menos normal más peso es igual a 0. O sea, normal igual a mg. ¿Sí? Necesariamente. Porque están en equilibrio. ¿Ya? En la vertical. ¿Qué pasa en la horizontal? En la horizontal, aquí la historia es un poco distinta. Porque tenemos los 9 newtons, ¿cierto? Que se están aplicando hacia la derecha. Ahí que hemos colocado positivo. Y la fuerza de roce que está apuntando hacia los negativos del sistema de referencia. ¿Ya? Menos fuerza de roce. Igual a la masa por la aceleración en la horizontal, 1 metro sobre segundo al cuadrado según el enunciado. ¿Ya? Así que aquí es un poco distinto. ¿Por qué? Porque aquí en la horizontal está acelerando. ¿Ya? Y además podemos reemplazar la masa, ¿cierto? Porque la masa la conocemos que es 5 kilogramos. ¿Ya? Así que aquí donde coloqué m, voy a colocar 5. ¿Ok? Y bueno, entonces nos quedaría que 9 menos la fuerza de roce es igual a 5 por 1, que es 5 newton. ¿Ya? Y si despejamos la fuerza de roce, bueno, 9 menos ¿cuánto nos da 5? 4, ¿cierto? Entonces aquí sería 4 newton. 9 menos 4 son 5. Así que esa sería la fuerza de roce, ¿ya? Pero nos están preguntando por el coeficiente de roce cinético, ¿ya? Y esta es la fuerza de roce cinético, ¿ok? ¿Cómo se define el coeficiente de roce cinético? ¿Ya? Es la relación que hay entre la normal y la fuerza de roce. Y intuitivamente porque hay una relación entre el roce y la normal, ¿cierto? A pesar de que estén en ejes distintos, porque en este caso la normal es vertical y la roce es horizontal, es porque las dos son fuerzas de contacto, ¿ya? ¿Y cómo se define? El coeficiente de roce se define a través de la siguiente relación, que la fuerza de roce cinético, ya aquí vamos a colocarle una C porque es de roce cinético, ¿cierto? Que se está moviendo. Ya, la fuerza de roce cinético es igual a mu veces mu c, que es este coeficiente que estamos definiendo, ¿cierto? El coeficiente, ya que nos indica qué tan rugosa es la superficie, ¿ya? Por la magnitud de la normal. ¿Ok? Entonces aquí si se fijan, esta es una definición, ¿ok? Ya tenemos la magnitud de la fuerza de roce cinético, que es 4. Entonces nos faltaría calcular la magnitud de la normal. Y eso lo podemos deducir del análisis que hicimos de las fuerzas en la vertical. ¿Por qué? Porque aquí, bueno, la normal es igual a la masa por la magnitud de la aceleración de gravedad. La masa es de 5 kilogramos. Y aquí la magnitud de la aceleración de gravedad, ¿cierto? Vamos a utilizar la aproximación que siempre vamos a usar en los ejercicios del Denver, que es de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y bueno, reemplazando nos quedaría 5 por 10 son 50 y newton, ¿cierto? Acá hay algo que nunca me ha gustado con respecto a ¿cierto? A utilizar n, que aquí n es normal. Aquí n es de normal. Y acá esa n de acá es de newton, ¿ya? Entonces, en general no hay confusión, porque aquí sabemos que es unidad de medida, ¿cierto? Acá a la derecha, y acá sabemos que es la fuerza, ¿ya? Pero solamente un detalle, para que tengan en cuenta.
Así que nos quedó de 50 newton. Así que si reemplazamos acá, nos quedaría 4 newton, la magnitud de la fuerza de roce, igual al coeficiente de roce cinético por la normal que... O sea, perdón, la magnitud de la normal, ya sin el signo, que en este caso es 50 newton. Ya. Entonces, pasando dividiendo el 50, nos quedaría 4 sobre 50 es igual al coeficiente de roce. Y uno dice, bueno, no está. Bueno, hay que pasarlo a decimal, ¿cierto? Una forma de hacerlo sería dividir, ¿ya? Pero lo que yo recomiendo en estos casos, esto sería también un tip para matemática, 50 es un número bien especial, porque es la mitad de 100. Entonces, si yo amplifico aquí esta fracción por 2, quedaría 8 sobre 100, ¿cierto? Igual al coeficiente de roce, ¿ya? ¿Y por qué nos gusta el número 100 o las potencias de 10 en general cuando están dividiendo? Porque es básicamente tomar el número y correr la coma, ¿sí? Porque aquí tendríamos el 8, ¿cierto? Tendríamos el 8, y como son dos cifras, son dos ceros, ¿cierto? En la potencia de 10 y está dividiendo, se corre hacia la izquierda la coma, dos posiciones. Entonces nos quedaría 0,08. Y ese sería el coeficiente de roce cinético. O sea, sería la alternativa C. ¿Ya? Entonces, resumen. Paso 1, el DCL. Paso 1, hacer el DCL. Es decir, representar las fuerzas de forma gráfica, tanto en la horizontal como en la vertical. Paso 2, escribir la segunda ley de Newton, si es que hay más de un eje en el vertical y en el horizontal por separado, y preguntarse, bueno, ¿acelera en la vertical? ¿Sí o no? En este caso no. ¿Acelera en la... dije horizontal, no. ¿Acelera en la vertical? ¿Sí o no? En este caso no. Entonces aceleración es 0. Sí, aquí vamos a colocarle así, aceleración sub y en la vertical. Después en la horizontal, ¿acelera en la horizontal? En este caso sí, aceleración sub x, ¿ya? Y ahí después tienen las ecuaciones y reemplazan. Y ven qué pueden hacer. Y además, si les preguntan sobre el coeficiente de roce, recuerden que tanto el coeficiente de roce cinético como el coeficiente de roce estático tiene una fórmula, bueno, depende del caso, ¿ya? Porque el coeficiente de roce cinético es constante mientras la superficie no cambie sus propiedades, mientras siga habiendo la misma rugosidad relativa, digamos, entre comillas, entre el cuerpo y la superficie, ¿ya? Porque depende de la rugosidad de la superficie. Mientras que el roce es el cinético, ¿ya? El estático es diferente, porque mientras el cuerpo todavía no se mueve, igual hay un roce y se va creciendo de forma paulatina, ¿ya? Pero ese es otro cuento, ¿ok? Pero el roce cinético es constante mientras las propiedades del cuerpo se mantengan, ¿cierto? Siga siendo la misma rugosidad, y es magnitud de la fuerza de roce cinético igual a mu, que es el coeficiente de roce cinético, por la magnitud de la normal. Pregunta número 7. Dice, si sobre un cuerpo X actúa una única fuerza de magnitud F, este adquiere una aceleración de magnitud A. Si sobre otro cuerpo Y actúa una única fuerza de magnitud 2F, este adquiere una aceleración de magnitud 4A. Por lo tanto, y aquí hay preguntas sobre la relación entre las masas, ¿ya? Pregunta número 7. O sea, tenemos, ¿cierto?, un cuerpo X sobre el cual actúa una única fuerza de magnitud F, ¿ya? Como es la única, esa va a ser la fuerza neta, y no hay otras. Y ese adquiere una aceleración de magnitud A. Entonces, como tenemos fuerza y aceleración, podemos obtener una relación a través de ellas con la masa usando la segunda ley de Newton, ¿cierto? Entonces, la segunda ley de Newton nos dice que la fuerza neta, que en este caso tiene magnitud F porque es la única que actúa, para el cuerpo X, ¿cierto? Va a ser igual a la masa, que le vamos a colocar aquí masa m sub x, para hacer referencia a que es la masa del cuerpo X, por la aceleración, ¿cierto? Entonces sería magnitud de la fuerza neta igual a la masa por magnitud de la aceleración, que en este caso es A. ¿Ok? ¿Qué pasa con el cuerpo Y? Tendríamos magnitud de la fuerza neta, que en este caso tiene magnitud 2F y es la única, ¿cierto? Como es la única, entonces esa va a ser la fuerza neta, 2F igual a la masa que tiene el cuerpo Y por la magnitud de la aceleración que adquiere, que es 4A. Entonces sería aquí 4A, ¿no? Y si se fijan en las alternativas nos dicen, bueno, cuál es la relación entre las masas, ¿ya? Entonces aquí básicamente hasta acá ya se acabó el problema de física. Sí, me gusta decir eso porque aquí ya hasta acá planteamos la ecuación, ¿cierto? La ecuación de
de la segunda ley de Newton, y ahí se acaba la parte física, porque después viene la parte, digamos, matemática de relacionar las dos ecuaciones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el 2 que está acá multiplicando a F lo podemos pasar dividiendo y nos quedaría F, que es la magnitud de la fuerza, ¿cierto? Que está para X, ¿cierto? Pero que en el caso Y es el doble, ¿cierto? Dividido, o sea, pasamos el 2 dividiendo y nos quedaría la masa de Y por 2A, ¿cierto? Porque el 2 puede pasar dividiendo el 4 y nos queda 2A. Ya esto, entonces esta va a ser nuestra ecuación 2. ¿Y qué pasa acá? Bueno, si se fijan, tenemos dos ecuaciones que se satisfacen simultáneamente, ¿cierto? Que esta situación están ocurriendo, y entonces nos definen un sistema de ecuaciones, ¿ya? Y bueno, acá hay varias formas de poder relacionarlo. Por ejemplo, como tenemos F en las dos ecuaciones, ¿cierto? Tenemos F aquí y F acá, podemos igualar, ¿o no? Podemos igualar. Entonces igualamos la ecuación 1 con la ecuación 2, ¿cierto? Porque es la misma F, ¿cierto? La misma F mayúscula sería la masa X, ¿cierto? La masa del cuerpo X por la aceleración, igual a la masa Y por 2A, ¿ya? Y si dividimos por A, bueno, y aquí quizás había que también colocar que A distinto de 0, acuérdense que no se puede dividir por 0. Si dividimos por A en ambos lados, nos quedaría que la masa X, ¿cierto? Sería igual a la masa Y por 2, que sería 2mI. Es decir, mx es el doble, ¿cierto? Es el doble de my. O sea que el cuerpo X tiene el doble de masa que el cuerpo Y, que sería la alternativa C, ¿cierto? Que fue la que más seleccionaron, ¿ya? La masa de X es el doble de la masa de Y, ¿sí? Que sería la relación que encontramos acá. Ok, entonces aquí el resumen que era, bueno, teníamos fuerza y aceleración, así que la relacionamos con la segunda ley de Newton, y hacíamos lo mismo para los dos cuerpos, ¿cierto? Para el cuerpo X por un lado, y por otro lado para el cuerpo Y, y después tomamos esas dos ecuaciones y veíamos cómo las podemos relacionar para obtener una relación entre las masas de los dos cuerpos. ¿Ok? ¿Ya? Como tenemos aquí la magnitud de la fuerza neta, ¿cierto? Porque es la única que está actuando, así que esa va a ser la fuerza neta. Acuérdate que la fuerza neta es la suma de las fuerzas, ¿ya? De las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo. Y tenemos eso, la fuerza y la aceleración. La segunda ley de Newton nos dice que podemos relacionar esos dos vectores, que en este caso estamos trabajando con sus magnitudes, a través de la masa, ¿ya? Fuerza neta igual a masa por aceleración, ¿ya? Y en este caso magnitud de la fuerza neta es igual a la masa por la magnitud de la aceleración. Y eso de ahí lo hicimos tanto para el cuerpo X, ¿cierto? Que tenía magnitud F de fuerza neta y magnitud A de aceleración. Y también lo hicimos por separado para el cuerpo Y, ya que sería magnitud de fuerza neta 2F, porque es la única que está actuando, y magnitud de aceleración 4A. ¿Ya? Entonces, en la segunda ley de Newton voy a anotarle aquí, ¿cierto? Fuerza neta igual a masa por, vamos a escribirlo así con palabras mejor, masa por aceleración. ¿Ya? Y entonces hacemos eso para los dos cuerpos y obtenemos dos ecuaciones, o sea, tenemos un sistema de ecuaciones. Y esas dos ecuaciones se satisfacen simultáneamente. Y por ejemplo, aquí lo que hicimos fue decir, bueno, como es la misma F en ambos lados, la que está encerrada en rojo, igualamos, ¿cierto? Entonces tendríamos que, por un lado, F es mx por A, y por otro lado también es mi por 2A. Y eso nos permitía concluir que la masa de X, que es mx, es igual a 2 veces la masa de Y. O sea que la masa de X es el doble de la masa de Y. La siguiente pregunta. Pregunta número 8. Dice, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones esos son correctas respecto a las fuerzas? Entonces, veamos cómo nos fue. Ok, entonces aquí de nuevo están divididos, así que vamos a ver qué pasa. Ok, entonces nos están preguntando por cuáles son correctas, ¿sí? Cuáles son verdaderas. 1. Al apoyar un objeto sobre una superficie vertical, la fuerza normal es perpendicular a esta. Entonces vamos a hacer el dibujo. Recuerden siempre hacer un dibujo. Entonces dice superficie vertical, pared, ¿cierto? Sinónimo de pared. Entonces vamos a hacer aquí una pared vertical. Y dice que si nosotros apoyamos un objeto en esta superficie vertical, ¿no? Si lo apoyamos, entonces vamos a hacer aquí este cuerpo. Este es el cuerpo, sí.
Acuérdense que siempre, 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 bueno, aquí estamos apoyándolo, ¿cierto? Se va a hacer una fuerza, ¿ya? Y aquí, no sé, roce, bueno, van a pasar distintas cosas, pero como la fuerza de contacto aquí está haciendo hacia la pared, ¿cierto? Que es vertical, la normal siempre es perpendicular a la superficie, siempre, ¿ok? Entonces, como aquí la superficie es vertical, la normal tiene que ser horizontal, siempre. Ya la normal siempre, siempre, siempre es perpendicular a la superficie. Entonces, si la superficie es horizontal, la normal es vertical. Si la superficie es vertical, perdón, claro, vertical, la normal es horizontal. ¿Ya? Siempre es perpendicular, forma un ángulo de 90 grados. Así que la 1 es verdadera. ¿Ya? Número 2, dice: si se ejerce una fuerza externa de magnitud F sobre un resorte ideal que cumple la ley de Hooke, este experimenta una elongación de magnitud F, delta X. ¿Ya? Si la magnitud de la fuerza se duplica, entonces la elongación del resorte se reduce a la mitad. ¿Ya? Entonces, a ver, primero pensemos, si tenemos, antes de empezar a verlo con la fórmula, si nosotros tenemos un resorte, por ejemplo, que está acá en la presentación arriba, y le aplicamos una fuerza, ya, se elonga, aquí sí se elonga, entonces lo estamos estirando. Entonces, lo estiramos. Si nosotros ahora duplicamos esa fuerza, es decir, aplicamos más fuerza, lo que vamos a lograr es estirarlo más todavía. ¿Ya? Así que no puede ser que la elongación se reduzca a la mitad, sino que tiene que aumentar también la elongación. ¿Ya? Así que cualitativamente, es decir, descriptivamente, con las características de la situación, no se puede reducir a la mitad, así que la 2 es falsa. ¿Ya? Ahora veamos qué pasa, qué nos dice la ley de Hooke. Ya veamos el análisis con la ley de Hooke. La ley de Hooke nos dice que la fuerza restauradora del resorte es menos K por delta X. ¿Ya? ¿Dónde queda esta fuerza restauradora? La fuerza restauradora es, bueno, nosotros aplicamos una fuerza al resorte, ¿ya? Y por ejemplo aquí lo estamos elongando. La fuerza restauradora va a apuntar hacia el otro lado, impidiendo o intentando impedir que el resorte se estire, ¿ya? Y esa es la fuerza restauradora, ¿ya? Para intentar volver al resorte a su punto de equilibrio, ¿ya? Que es cuando está así suelto y no le estamos estirando ni comprimiendo, ¿ya? K en este caso es la constante de elasticidad, ¿ya? Y depende del material del resorte, la densidad, de qué tan grueso es, ¿ya? O sea, si mayor constante significa que es más difícil sacarlo del punto de equilibrio, por ejemplo, si es más grueso, ¿ya? Y aquí el delta X es la elongación, ¿ya? Y bueno, va a depender si estamos estirando o comprimiendo, ¿ya? Entonces lo que nos está diciendo aquí es que se opone, ¿cierto? Pues el signo menos se opone al sentido de la elongación o compresión, ¿ya? Entonces acá, si nosotros duplicamos la fuerza que estamos aplicando, ¿cierto? Se va a duplicar la fuerza de restitución, ¿cierto? La F sub E, fuerza de restitución elástica, ¿cierto? Esta fuerza que intenta impedir que el resorte se estire o se comprime. Entonces, si nosotros duplicamos eso, ¿cierto? Lo que se va a duplicar, bueno, la constante va a mantenerse, ¿cierto? Porque depende solamente de las características del material y no de lo que le estemos haciendo, ¿ya? Y para que se duplique, entonces necesitamos también duplicar la elongación. Ya, entonces aquí no se reduce a la mitad, sino que se duplica. Así que la 2, tanto desde el punto de vista cualitativo, como habíamos conversado, como con la ley de Hooke, es falsa. ¿Ya? Así que se va la B y la E. Y ahí también se va la C, porque acuérdense que ya es la 1, así que no puede ser solo 3. ¿Y qué dice la 3? Dice: cuando intentamos mover un cuerpo sobre una superficie rugosa, o sea, hay roce, la fuerza de roce estático es constante en todo momento. ¿Ya? Y aquí, bueno, vamos a hacer un esquema para ejemplificar esto. Si nosotros, por ejemplo, estamos tirando hacia un lado un mueble o lo que sea y estemos intentando mover, ¿ya? Como estamos hablando aquí de roce estático, es porque el cuerpo todavía no se mueve. Es decir, que el roce estático está impidiendo que comience el movimiento, ¿ya? Entonces aquí va a estar el roce estático, ¿ya? Entonces, y se va a oponer al sentido del movimiento que estamos intentando ocasionar, ¿ya? ¿Y qué ocurre aquí? Bueno, el roce estático aumenta de forma paulatina a medida que nosotros vamos ejerciendo más fuerza para intentar mover el cuerpo, ¿ya? El que sí es constante, ¿cierto? Es el roce cinético, que es cuando el cuerpo ya se está moviendo y eso solamente puede llegar a cambiar si es que la superficie, la rugosidad cambia, ¿ya? Pero si la rugosidad se mantiene, ¿cierto? Entonces eso va a ser constante. Ya el roce cinético, el del movimiento. Pero el roce estático, que es el que está antes del movimiento, ¿cierto? El que está impidiendo que el cuerpo efectivamente comience a moverse, ese va creciendo paulatinamente junto con la fuerza que nosotros vamos aplicando, intentando hacer que estamos aplicando para que el cuerpo se mueva, ¿ya? Pero no lo estamos logrando. Y se llega a un límite, ¿cierto? Ese límite depende de las propiedades de la superficie, ¿cierto? De qué tan rugoso sea. Se alcanza ese límite y después empieza a moverse,
Entonces, antes de comenzar a moverse está el roce estático, que empieza a aumentar de forma paulatina a medida que nosotros vamos aplicando más fuerza para intentar mover el cuerpo. ¿Ya? Así que la 3 es falsa. El roce estático no es constante en todo momento. ¿Ya? Así que aquí solamente 1. Solamente 1 es correcto. Número 9. Un estudiante quiere comprobar experimentalmente la proporcionalidad que existe entre la fuerza neta y la aceleración sobre un objeto. El mejor procedimiento consiste en comparar las aceleraciones de... Entonces ahora nos vamos a Quizzes. Ok, entonces vamos a ver aquí. ¿Qué pasa aquí? Ok, entonces ya aquí ya no está tan dividido. Veamos qué pasa aquí. Si se fijan, nos dice que queremos comprobar la proporcionalidad que existe entre la fuerza neta y la aceleración. ¿Ya? Y bueno, ¿qué nos está diciendo ahí? Entonces dice, compara fuerza neta con aceleración. ¿Y eso qué es? La segunda ley de Newton, ¿cierto? Que nos dice que la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. ¿Ya? Segunda ley de Newton. Sí, segunda ley de Newton. ¿Ya? Y bueno, como queremos ver la proporcionalidad, bueno, vamos a escribirlo así. A lo mejor no lo pasemos viendo, voy a explicárselo de otra manera. Proporcionalidad en este caso es directa, ¿cierto? Porque uno es múltiplo de la otra. ¿Ya? Entonces, o equivalentemente, el cociente entre ellos tiene que ser constante. En este caso sería el cociente, es decir, la división entre las magnitudes. ¿Ya? Entonces la vamos a escribir así. La fuerza neta, ¿cierto? En magnitud, bueno, siempre que la aceleración sea distinta de 0, dividido por la magnitud de la aceleración nos daría la masa, ¿cierto? Que esa sería la constante de proporcionalidad. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos ver, evaluar esto? Bueno, que dice la cuerpos de masas diferentes bajo la acción de una misma fuerza neta. Se va a escribir aquí abajo. Fuerza neta igual a masa por aceleración. ¿Ya? Si nosotros tuviéramos aquí cuerpos de distintas masas, ¿cierto? Digamos, no sé, masa 1 y masa 2, ¿ya? Bajo la acción de la misma fuerza neta, tendríamos fuerza neta constante, y como la masa varía, entonces también variaría la aceleración. ¿Ya? Pero ahí lo que nos estaría diciendo la alternativa A es la relación que habría entre masa y aceleración con fuerza neta constante. ¿Ya? No nos está diciendo la relación entre fuerza neta y aceleración. ¿Ok? Entonces aquí la alternativa A no nos serviría para lo que nosotros queremos obtener. Porque nosotros queremos obtener que el cociente entre las magnitudes de la fuerza neta y la aceleración sea constante. ¿Ya? La alternativa B dice cuerpos de masas diferentes bajo la acción de fuerzas netas diferentes. En este caso es peor todavía, porque tendríamos fuerza, aquí tendríamos en la segunda ley de Newton, tendríamos masas distintas y fuerza neta distinta. Y eso nos haría, eventualmente o no, que la aceleración sea distinta. O sea, no podríamos predecir, va a depender de los valores. Entonces aquí este experimento en la parte B no nos serviría para poder ver la proporcionalidad entre fuerza neta y aceleración. Porque aquí tendríamos una masa una masa con cierta masa, la redundancia es cierto, un cuerpo con cierta masa, le aplicamos una fuerza y acelera. Y hacemos lo mismo con otro cuerpo de otra masa, pero no nos va a poder permitir decir, ya, aquí hay una proporcionalidad. Así que la B tampoco es. La C dice, un cuerpo bajo la acción de fuerzas netas de diferente magnitud. O sea, vamos a escribir aquí, acá voy a volver a escribir la segunda ley de Newton. Fuerza neta igual a masa por aceleración. Y nos está diciendo un mismo cuerpo, o sea, la masa constante, ¿ya? Masa constante, bajo la acción de fuerzas netas de diferente magnitud. O sea, sería una fuerza neta F1 y una fuerza neta F2, que va a tener asociada una aceleración 1 y una aceleración 2. Y como vimos entonces, si nosotros calculamos el cociente, sería fuerza 1 dividido en aceleración 1, nos daría la masa, ¿no? Fuerza 1 dividido en aceleración 1 nos daría la masa 1. Y la fuerza 2 dividido en la aceleración 2 nos daría la masa. ¿Cierto? Aquí puse masa 1, no que es masa, ¿cierto? Porque la masa es constante. ¿Ya? Entonces, y este sí nos serviría, ¿cierto? Porque tendríamos un mismo cuerpo, es decir, masa constante, y nos permitiría decir, bueno, si yo tomo la fuerza y la aceleración asociada, nos daría m, porque el cuerpo es el mismo cuerpo. Y si tomamos otra fuerza, o mejor dicho, aplicamos otra fuerza
eso va a causar una aceleración, y si yo tomo la división, también tiene que darme la masa, a la misma masa de arriba, porque la masa es constante, ¿ya? Así que por la segunda ley de Newton, la C, aquí este experimento nos serviría para poder ver la relación de proporcionalidad entre fuerza neta y aceleración, ¿ya? ¿Y qué dice la alternativa D? Dice un mismo cuerpo bajo la acción de una fuerza neta, ¿ya? El problema de la alternativa D es que es solo un dato, ¿no? Sería una masa, una fuerza y una aceleración. Pero nos permitiría decir, bueno, yo puedo comparar dos y decir, ya, bueno, acá hay una tendencia, que hay una proporcionalidad. Sino que con un solo dato no podríamos decir nada, ¿no? Entonces la alternativa C aquí es la correcta. La pregunta de aquí es difícil porque es de evaluación al final. Ahí mezcla método científico y todo, así que no se preocupen si no lo entienden de una. Así que si tienen dudas la pueden volver a ver después en YouTube, ya cuando lo suban. Pregunta número 10. Considerando que la masa de la Tierra es 80 veces la masa de la Luna y que la Tierra ejerce sobre la Luna una fuerza de atracción de magnitud F, entonces, ¿cuál es la magnitud de la fuerza de atracción que ejerce la Luna sobre la Tierra? Veamos acá. Ya, veamos qué pasó. A ver. Tenemos, ¿cierto?, la Tierra y la Luna, y nos dice, bueno, primero, la masa de la Tierra es 80 veces la masa de la Luna, ¿ya? Y la Tierra ejerce sobre la Luna una fuerza de atracción de magnitud F, o sea, la Tierra está ejerciendo una fuerza de atracción sobre la Luna de magnitud F, ya que eso se debe a la ley de gravitación universal, ¿cierto? Dos cuerpos con masa siempre se atraen, ¿ya? Y la magnitud de atracción va a depender de la masa y la distancia entre ellos, ¿ya? Por la ley de acción por la tercera ley de Newton, ¿cierto? El principio de acción y reacción nos dice que si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, entonces el que recibió la fuerza va a ejercer una fuerza sobre el primero de igual magnitud, igual dirección y sentido contrario. O sea, que dado que la Tierra ejerce una fuerza sobre la Luna, entonces la Luna ejerce una fuerza sobre la Tierra que tiene sentido contrario, tiene misma dirección y la misma magnitud. Es decir, aquí la respuesta correcta es la B, ¿ya? Y eso es por la tercera ley de Newton, ¿ya? Porque la ley de gravitación universal nos dice que, bueno, se las voy a escribir aquí, que la fuerza de atracción entre dos cuerpos es igual a la constante de gravitación universal, 6,67 por 10 elevado a menos 11 ciertas unidades, una constante, por la masa de los cuerpos, ¿cierto?, que están interactuando, dividido en la distancia entre ellos dos al cuadrado, la distancia entre los centros de masa, ¿ya? Entonces aquí, si se fijan, es la fuerza de atracción entre ambos. Entonces aquí la Tierra ejerce una fuerza sobre la Luna de atracción que tiene la misma magnitud de que la fuerza de atracción que ejerce la Luna sobre la Tierra. Ya habíamos conversado eso, que claro, como un cuerpo más grande uno diría, ya, bueno, ejerce más fuerza. No, no es así. Dos cuerpos interactuando van a ejercer la misma fuerza de atracción entre ambos, pero con sentidos opuestos, ya que es la ley de acción y reacción. La tercera ley de Newton, el principio de acción y reacción, ¿ya? Y es de misma magnitud y sentidos opuestos, ¿ya? Ahora, otra cosa es que uno pueda ver los efectos de eso, ¿ya? Ese es un punto aparte. Pero esas fuerzas que ejerce la Tierra sobre la Luna y la Luna sobre la Tierra son para acción-reacción, así que tienen la misma intensidad, que en este caso era F, ¿cierto? Y entonces la respuesta tiene que ser F, ¿sí? Por el principio de acción y reacción. Y el hecho que la masa de la Tierra sea 80 veces la masa de la Luna no interfiere en la relación entre las fuerzas que ejercen una sobre la otra, porque es la misma magnitud. Claro, ahí quizás podríamos decir que cuánto sería la magnitud F, si es que sabemos que la masa de la Tierra es 80 veces la de la Luna. Pero aquí no nos preguntaban sobre la magnitud F, sino que nos decían, bueno, dado que la Tierra atrae a la Luna con una cierta intensidad, F, ¿con cuánta intensidad atrae la Luna a la Tierra? La misma F, pero en sentido contrario, ¿ya? Por la tercera ley de Newton, el principio de acción-reacción, ¿ya? Con la penúltima pregunta. No, creo que la antepenúltima. Puse dos preguntas 10. Sí,
¿Cuáles de las siguientes situaciones pueden ser explicadas por el principio de inercia? Ya que es la primera ley de Newton. Entonces vamos a Quizizio. Entonces revisemos aquí. Ok, entonces aquí están divididos, ¿cierto? Aunque igual hay más consenso en la que son las tres. Entonces vamos a revisarlas todas. Ok, entonces la pregunta dice, ¿cuáles de las situaciones se puede explicar por el principio de inercia? ¿Cierto? Que es la primera ley de Newton. ¿Ya? Entonces, cuando un automóvil frena, los pasajeros son impulsados hacia adelante. Y ahí medio que ya habíamos conversado sobre eso en una de las primeras preguntas, ¿no? Es que cuando nosotros nos estábamos moviendo, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, íbamos acelerando o con velocidad constante, no sé, y frenamos, el cuerpo va a tender a seguir con la última velocidad que tenía. Es por el principio de inercia, ¿cierto? De mantener ese movimiento de velocidad constante. En la última velocidad, ¿cierto? Que tenía, va a mantenerla con velocidad constante. Y por eso salen impulsados hacia adelante los pasajeros. ¿Sí? Porque el automóvil frena, empieza a disminuir su rapidez, pero el cuerpo, nosotros, por ejemplo, vamos a tender a seguir hacia adelante, ya con la última rapidez que teníamos. Así que por eso la 1 es correcta, lo explica el principio de inercia. Así que la 1 es verdadera. Y por eso es importante también utilizar el cinturón de seguridad. Número 2. Un patinador, después de haber adquirido cierta velocidad sobre una superficie lisa, puede seguir avanzando sin hacer esfuerzo alguno. Ya es la misma explicación de antes. O sea, la superficie lisa aquí es para despreciar el roce, ¿cierto? Que el roce iría impidiendo el movimiento si es que hubiese, ¿ya? Entonces el patinador empieza a agarrar un impulso, avanza y después debería seguir, ¿cierto? Derecho, con la última rapidez que adquirió, seguir derecho con la misma velocidad, ¿cierto? Debido al principio de inercia. Porque si las fuerzas netas, la fuerza neta es 0, ¿cierto? Que será tanto en el caso 1 como en el caso 2 del patinador, entonces debiese seguir con la última velocidad que había adquirido. Así que la 2 también es verdadera. Y la número 3, en las curvas, los pasajeros de un vehículo son empujados hacia afuera, pues sus cuerpos tienden a seguir la dirección que traían. ¿Ya? Esta también es verdadera y es la misma explicación, pero aquí un poco distinta. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Tenemos aquí arriba la curva, ¿cierto? Entonces el cuerpo va avanzando, ¿cierto? O el auto, lo que sea que nosotros vamos acá. Y cuando dobla, ¿cierto? Cuando acelera, toma la curva, cambia de dirección, ¿cierto? Por ejemplo, pasaría así más la velocidad, después para acá, ¿cierto? Entonces va a cambiar de dirección la velocidad, ¿ya? Como cambia de dirección, necesariamente hay una fuerza externa, ¿cierto? Porque estamos cambiando la velocidad, porque estamos cambiando su dirección, ¿ya? Y entonces nosotros vamos a tender a seguir el movimiento que teníamos antes de cambiar la velocidad, ¿cierto? Porque hay una fuerza externa que se aplicó, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a tender a seguir, ¿ya? Y esa tendencia se debe al principio de inercia, así que la 3 también es correcta, por lo tanto las 3 son correctas, así que la alternativa E en este caso es la alternativa correcta. ¿Ok? ¿Alguna consulta con respecto a la pregunta número 11? La inercia no es resistencia al movimiento, la inercia es la tendencia a seguir en el estado que estabas, o claro, o quizá usando las mismas palabras, la tendencia a oponerse al estado en que estabas. O sea, si estabas en reposo, quieres seguir en reposo. Si estabas con MRU, sigues con MRU, ¿ya? Entonces aquí lo que pasa con el patinador es que iba acelerando y después, bueno, deja de acelerar, es decir, ya deja de aplicar una fuerza, la fuerza neta es 0, entonces va a seguir con la última velocidad que había adquirido, ¿sí? Que es el principio de inercia, ¿cierto? Que va a tender a seguir con lo último que estaba una vez que se deja de aplicar una fuerza externa y por lo tanto la fuerza neta va a ser 0, ¿no?
Veamos aquí el tablero y veamos cómo es la distribución de las alternativas. Ok, entonces aquí la mayoría respondió 6. Entonces veamos por qué no es ni la C ni la E. Entonces, como siempre les digo, hagan un dibujo, hagan una representación de la situación, y en este caso sería un TCL básicamente, ¿cierto? Entonces tenemos un cuerpo, ¿cierto?, que describe un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿ya? Entonces, como es rectilíneo, vamos a colocarlo en un eje, que sería el clásico horizontal, ¿ya? Y parte del reposo, y tiene 4 kilogramos, ¿ya? Entonces, nos están preguntando por la magnitud de la fuerza neta, si al cabo de un segundo adquiere una rapidez de 3 metros sobre segundo. Entonces, hablan de fuerza neta, hay masa, y ¿cómo las podemos relacionar? Con la segunda ley de Newton, ¿cierto? Entonces, la segunda ley de Newton, que nos decía que la magnitud de la fuerza neta es igual a la masa por la magnitud de la aceleración, ¿cierto? Ya que vectorialmente también se cumple. Fuerza neta como vector igual a masa por la aceleración como vector, ¿no? Entonces, la incógnita aquí es la fuerza neta. La masa está, ¿cierto?, que es de 4 kilogramos. Así que nos faltaría calcular la aceleración, ¿sí? ¿Cómo calculamos la aceleración? Tenemos la rapidez, ¿cierto? Vamos a decir final, que sería de 3 metros sobre segundo, ¿cierto? Aquí está describiendo un movimiento acelerado, así que podemos utilizar la rapidez para calcular la aceleración, ¿cierto? Bueno, más que nada es acelerado y también recto, ¿ya? Entonces, tenemos la rapidez final, 3 metros sobre segundo, ¿cierto? Entonces vamos a ir hacia acá, ¿cierto? Va a ir así, ¿ya? La rapidez inicial, ¿cierto?, es 0, porque parte del reposo. Y el tiempo en que todo eso ocurre, ¿cierto?, que pasa de 0 a 3, es de un segundo. Así que con esos datos podemos calcular la aceleración, o mejor dicho, la magnitud de la aceleración, que sería la rapidez final 3, menos la rapidez inicial 0, dividido en el tiempo en que ocurre ese cambio, que es un segundo. 3 menos 0 es 3, y 3 dividido en 1 es 3, así que quedaría 3 metros sobre segundo al cuadrado, ¿ya? Así que, ¿qué quedaría? Quedaría que la magnitud de la fuerza neta es igual a la masa, que es de 4 kilogramos, por la magnitud de la aceleración, que es de 3 metros sobre segundo al cuadrado. Y 4 por 3 son 12, así quedarían acá 12 newton. Y acá, si se fijan, no definí sistema de referencia, no dije hacia dónde es positivo o negativo, porque nos estaban preguntando por la magnitud, ¿ya? Así que básicamente nos daba lo mismo si era hacia los negativos o los positivos, porque como nos preguntan por la magnitud, solamente nos interesa la cantidad, entre comillas, sin el signo, ¿ya?